Dios. Somos linaje escogido, oh, somos real sacerdocio, nación santa adquirida por Dios. Oh, somos el pueblo de Dios. Somos linaje escogido, oh, somos real sacerdocio, nación santa adquirida por Dios. ¿Usted quiere purificar su corazón? Teniendo estas promesas, ¿usted quiere alcanzarlas? ¿Quiere o no quiere? Si quiere, tenemos que seguir la exhortación del apóstol Pablo, perfeccionando la santidad en el temor del Señor. Dice, ya leí, Santiago 4, versículos 7 y 8. Sométanse a Dios, resistan al diablo y huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Limpien sus manos, pecadores, y ustedes, los de doble ánimo, los que dudan, purifiquen sus corazones. Llevamos 2 semanas y vamos a hablar hoy otra vez acerca de purificando los corazones. Porque dijo el mismo apóstol Santiago en el capítulo 1, el que pida con fe sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que va a recibir cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, que duda, inestable en todos sus caminos. Yo no quiero ser un hombre de doble ánimo. A lo mejor por eso la convicción en esta mañana. No quiero ser un hombre que duda. Sí sé y entiendo que hay más sabiduría y más revelación. Todavía hay un mejor conocimiento de Dios, cosas que todavía tienen que ir llegando a nuestra vida, a mi vida y a nuestra vida. Pero yo creo que lo de esta semana ha sido para traer convicción, para traer todavía alimento a nuestra fe. La seguridad de que lo que aquí hay se cumple. Lo esté viendo usted con sus ojos o no. Pero si usted cree lo que aquí está escrito, lo recibe. Ahora, Santiago nos dice, cuidado los de ¿qué? Los de doble ánimo, los de doble sentimiento o los de doble pensamiento. Los que ahora piensan de esta manera, pero después cuando el viento sol va fuerte, piensa de la otra. Y cuando el viento deja soplar, es como la ola del mar. Va para atrás, pero el viento sopla y otra vez va para adelante. Dice el apóstol Santiago, no piense que los que así hagan van a recibir nada del Señor. Ahora yo tengo cosas del Señor que recibir. ¿Usted tiene cosas del Señor que recibir? ¿O ya lo tiene todo? Si ya lo tiene todo, entonces nada. Efectivamente. No, pero todavía tengo cosas que recibir, tenemos cosas que recibir. Y a mí el apóstol Santiago me dice que para yo recibir esas cosas tengo que ser hombre de un ánimo. No de doble ánimo, de una mente, de un pensamiento, de una dirección. ¿Y cómo consigo entonces no ser un hombre de 2 ánimos, sino de uno solo? Dice Santiago, purifiquen sus corazones. ¿Tenemos nuestros corazones purificados? Habíamos estado viendo ya durante 2 semanas, pensé que iba a ser una, pero fue durante 2 semanas, que la fe, ¿qué hace la fe? Purifica nuestros corazones. Dice Hechos 15:9, este es el punto A, ustedes ya lo tienen notas de esto. Y ninguna distinción hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. ¿Qué hizo la fe? Purificó sus corazones. Les ayudó, les animó, los encaminó a mirar en una sola dirección. No en 2 direcciones,
No pensando en el contexto de que por las obras uno puede ser salvo y por la fe puede ser salvo. No, basta ya de mirar en dos direcciones. Ahora soy salvo por lo que hago, pero no, para ser salvo tengo que tener fe en Jesús. No, el apóstol Pedro concluye y trata de terminar el debate de que si los gentiles podían ser cristianos o no, diciendo: la fe purifica sus corazones. Les enseña, los hace de una sola dirección. Y de eso ya hemos hablado durante 2 semanas. Así que no vamos a insistir. Si necesita algo más, repase sus notas, que el Espíritu Santo puede seguirle hablando. Mucho más de lo que yo digo y mucho más de lo que usted escribe. Pero sí quería llegar al punto B. Y el punto B, también tomaron nota ustedes. El punto B es el segundo punto que enseña cómo purificar nuestros corazones. ¿Usted quiere un corazón puro? No me respondió. ¿Usted quiere un corazón puro? Vale, entonces seguimos. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 1. Porque yo quiero recibir cosas del Señor, necesito un corazón puro. No de doble ánimo, un corazón puro. Y dice 2 de Corintios capítulo 7, versículo 1. Por tanto, amados, teniendo estas promesas, dice el apóstol, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Por tanto, enfocamos la mirada en el texto. Por tanto, teniendo ¿el qué? Estas promesas. Teniendo promesas, teniendo palabra de parte de Dios, teniendo sueños de parte de Dios, teniendo anhelos y deseos de parte de Dios, el apóstol Pablo dice: limpiémonos y despojémonos ¿de qué? De toda inmundicia de la carne y del espíritu. El apóstol Pablo habla a la gente en Corintio. Era una iglesia, 1 Corintios 1:2, el apóstol Pablo le llama santos, que están llamados a ser santos. Lo veremos más adelante. Pero en el texto que está hablando el apóstol Pablo, para que usted entienda, el apóstol Pablo le está hablando a una iglesia, a creyentes, a hijos de Dios, pero que tenían todavía mucho que crecer, mucho que perfeccionar, tenían mucho que aprender en cuanto a las cosas de Dios. Y por eso el apóstol Pablo les habla y les dice: teniendo estas promesas, tenemos que limpiar nuestra carne y nuestro espíritu. ¿Cómo? ¿Cómo dice el apóstol Pablo? 2 de Corintios 7:1. ¿Cómo nos limpiamos? ¿Alguien ve la respuesta? 2 de Corintios 7:1. Alguien vio la respuesta. Tenemos que limpiarnos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Usted quiere purificar su corazón? Teniendo estas promesas, ¿usted quiere alcanzarlas? ¿Quiere o no quiere? Si quiere, tenemos que seguir la exhortación del apóstol Pablo, perfeccionando la santidad en el temor del Señor. En las iglesias de fe también se predica y se enseña santidad. ¿Sabes por qué? Porque si no hay santidad, no puedo recibir cosa ninguna del Señor. ¿Les queda claro o no?
O sea, si yo no he purificado mi corazón, según Santiago, no puedo recibir ninguna cosa del Señor. No piense el hombre de doble ánimo que va a recibir nada del Señor. Purifica tu corazón. ¿Cómo purifico mi corazón? Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Por lo tanto, la santidad, que es un tema además importante para el pueblo de Dios y en la palabra de Dios, es un tema importante para la gente de fe. Diga, yo soy santo. Diga, yo soy santo y me perfecciono en el temor de Dios. Aleluya. Porque si no hacemos así, hermanos, no tenemos el corazón puro. Si no tenemos el corazón puro, tenemos doble ánimo. Si tenemos doble ánimo, no recibimos nada de parte de Dios. Y yo quiero perfeccionar la santidad. Eso quiere decir de entrada que usted ya empezó la carrera. O sea, diga, yo soy santo. Esta gente en Corintio también lo era. Dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 2, el apóstol Pablo, en la primera carta que le escribe a esta gente, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús. Eso lo dice en la primera carta, en el primer capítulo, en el versículo 2. Les llama a la gente, a la iglesia que está en Corinto, los que han sido, ¿qué? Santificados en Cristo Jesús. Diga, yo he sido santificado en Cristo Jesús. Vale. ¿O están prestando mucha atención a lo que están escribiendo o no me están prestando ninguna? Diga, yo he sido santificado en Cristo Jesús. Usted es santo. Ahora el 1 de noviembre sabe que va a ser su día. Yo tengo 2 días al año donde me acuerdo mucho de mí. El 29 de junio, el día de San Pablo y San Pedro también, pero ese es menos importante. Y el 1 de noviembre, ¿el día de qué? De todos los santos. El 1 de noviembre es mi día también. Si usted quiere llamarme el 1 de noviembre y felicitarme, puede hacerlo. Que yo no me siento ofendido. Yo también le felicitaré a usted. Hemos sido santificados en Cristo. Usted es santo. Estamos hablando de la gente en Corinto. Dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 1, 2, a los santificados en Cristo Jesús. Pero después vemos en la segunda epístola del apóstol Pablo, en el capítulo 7, en el versículo 1, que ¿qué es lo que le está diciendo? Que tienen que limpiarse. ¿Cómo? Perfeccionando lo que ya tienes de parte de Dios. Usted no tiene que ser santo. A ver si me explico bien. A ver si ya iba a meter la pata. Usted ya es santo en Cristo Jesús. Y usted no hace obra, usted no trabaja para llegar a ser santo, porque usted ya es santo en Cristo Jesús. Ahora, una cosa es que usted haya sido colocado en el camino correcto para alcanzar las bendiciones de Dios, y otra cosa es que usted tiene que andar y caminar en ese camino para seguir alcanzando las cosas de Dios. Que usted ya es santo en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Dios no tiene hijos de otra clase. Todos los hijos de Dios, aunque metamos la pata, tenemos que ser como Él es, santo. Ahora, tenemos que perfeccionar nuestra santidad. ¿Para qué? Para limpiarnos de las obras de la carne, limpiarnos del pecado, limpiarnos de un montón de cosas. ¿Qué es lo que hacen esas cosas? Esas cosas hacen que tú ya eres un hijo de Dios y ya eres santificado, como dice 1 Corintios 1:2. Y ya estás en la carrera y estás en disposición de vivir la vida de Dios para tu vida. Ya estás preparado, estás capacitado, tienes todo lo necesario para empezar a vivir en la provisión de Dios, en la salud de Dios, en la promoción de Dios, en la prosperidad de Dios. Ya estás capacitado. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús ya te puso en el lugar adecuado.
entonces ya no tengo más nada que hacer. No, mi hermano. También nos enseña, y tanto que estudiamos Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, cómo tenemos que renovar nuestra mente para poder comprobar la voluntad de Dios. Tenemos que renovar nuestra mente. De la misma manera, usted ya está capacitado para vivir las cosas de Dios. ¿Por qué? Usted ha sido santificado en Cristo Jesús. Pero eso no significa que usted las esté viviendo. Usted está capacitado, usted es apto, como enseña el apóstol Pablo. Usted es apto para tener un trabajo bendito, una familia bendita, una iglesia bendita, una vida bendita, un coche bendito, una casa bendita. Usted es apto. ¿Y qué pasa? ¿Por qué no me cae del cielo? ¿Por qué no le va a caer del cielo? Porque usted ahora ya está preparado, pero usted tiene que empezar a caminar. Usted tiene que empezar para recibir las cosas de Dios, usted tiene que perfeccionar, entre otras cosas, perfeccionar la santidad en el temor de Dios. Ya soy santo, soy hijo de Dios, ¿ahora qué? ¿Ahora me dedico a hacer lo que me da la gana? Porque ya soy santo. ¿Sigo haciendo lo que me da la gana? ¿Le sigo dando gusto a la carne? ¿Por qué? Porque en Cristo ya soy santo. Pero hijo, hermano, no estamos perfeccionando la santidad. ¿Qué significa eso? Que en nuestro corazón todavía hay inmundicia. Que tenemos que limpiar. Que tenemos que limpiar. El apóstol Pablo les llama santificados. Pero les dice, escuchen hermano, este no es el final de la carrera, este es el principio. Usted y yo estamos preparados para vivir aquí en la tierra como si fuera el cielo. Porque yo creo que eso fue lo que Dios preparó y diseñó para nosotros. ¿Y por qué me parece que estoy viviendo un infierno en vez de un cielo? Bueno, escúcheme, tenemos que aprender a andar, a caminar, a renovar la mente, a poner la fe en práctica y a perfeccionar la santidad que Dios nos ha dado. Insisto, ¿para qué? Santiago 4 y 7, 8 es el versículo clave en estas semanas, para purificar nuestros corazones. Purificar nuestros corazones. La santidad nos separa del mundo y de la carne para acercarnos a Dios. Si fuésemos a buscar una definición de santidad, esta sería una buena definición de santidad. La santidad es la separación del mundo y de la carne. ¿Para qué? Para acercarnos a Dios. El antónimo de santidad, pregunta de examen, ¿cuál es el antónimo, el contrario de santidad? La santidad es lo que nos separa del mundo para acercarnos ¿a quién? A Dios. ¿Y qué es lo que nos separa de Dios y nos acerca al mundo? Muy bien. Hay un par de personas que estamos despiertos en esta mañana. El antónimo de santidad, escuche mi hermano, es el pecado. Y para eso viene la santidad, para hacer la obra contraria a lo que hizo el pecado. El principio del pecado, y por eso leeremos cómo tenemos que despojarnos del peso del pecado, es el siguiente texto. El principio del pecado es separarnos de Dios y de la voluntad de Dios todo lo posible. Si la santidad a usted trata de separarlo del mundo, del diablo y de la carne para acercarlo a Dios, escuche, el pecado es todo lo contrario, aquello que te separa de Dios y de la voluntad de Dios para acercarte a la carne y al mundo.
Dice Hebreos 12. Pasó con Adán y con Eva. Escuchen lo bien que vivían Adán y Eva, pegaditos en comunión con Dios. ¿Y qué fue lo que hizo el pecado? Ya Dios le dijo, no puedo tener más comunión contigo por culpa del pecado. Aquí se acabaron los paseos. Dice Hebreos 12, versículos 1 y 2. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, dice el autor de Hebreos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. De aquí viene, y ahora leeremos el versículo 2, el pensamiento o la verdad de que cuando usted es hijo de Dios, no es que usted haya llegado a la meta, sino que es todo lo contrario. Eso es el principio de un nuevo estilo de vida, que hay que aprender a vivir, que hay que tener revelación, que hay que tener sabiduría de Dios, pero es el principio. Dice el apóstol, el autor de Hebreos, la carrera que tenemos por delante. A usted le queda un montón de cosas que hacer todavía. Lo mejor está por llegar. Es un principio que yo creo que no importa si tendré 81 años, y si yo no sigo pensando que lo mejor está por llegar, entonces ya es que lo mejor es el cielo, claro. Si ya aquí no me queda nada más, nada mejor que recibir al cielito. Pero mientras piense que lo mejor está por llegar, que hay carrera adelante, escuchen, vamos a seguirla peleando. Amén. Es una carrera. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace el pecado? El pecado te crea peso en tu carrera. Y miren lo que dice el autor de Hebreos, el pecado que tan fácilmente nos envuelve. Usted no tiene que ir a buscar el pecado ya viene a buscarle a usted. El pecado viene a buscar a través de internet, de la televisión, de los amigos, de algunos familiares inclusive, a través de la radio, a través del móvil. Tenga cuidado. No, yo el pecado no lo voy a buscar, no. El pecado viene a envolverte, el pecado viene a buscarte a ti, a separarte de las cosas de Dios. ¿Y qué es lo que consigue el pecado? El pecado es un peso para nuestra carrera. El pecado es un peso para nuestra carrera. Terminamos el versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, que tan fácilmente nos envuelve, para correr con paciencia la carrera. Y me encanta el versículo 2. Puestos los ojos ¿en quién? O sea, hay algo que estamos mirando en la carrera. Hay una meta, hay un objetivo que tenemos que estar mirando en nuestra carrera. Y si es siempre el mismo, vamos a ir siempre en la misma dirección. ¿Sabe usted qué significa para la Real Academia Española de la Lengua pecado? Pecado es cosa que se aparta de lo recto y justo. O pecado es aquello que falta a lo que es debido. O sea, que teniendo que ser algo, no lo es. Teniendo que funcionar para algo, habiendo sido creado y diseñado para funcionar para algo, no funciona bien. ¿Qué es eso? Según la Real Academia Española es pecado. Escuche, cuando no estamos viviendo la voluntad de Dios, eso es pecado.
¿Te suena muy fuerte? ¿Muy duro? Eso es faltar a lo que es debido. Eso es que usted y yo fuimos creados y diseñados para vivir en la voluntad de Dios. Y cuando no estamos viviendo la voluntad de Dios, escúcheme, eso es pecado. ¡Ah! Entonces estamos en pecado. Diga, yo soy santo. Perfeccionando la santidad. Aleluya. Usted, entiéndame, usted no es pecador. Porque me falte dinero ahora mismo en mi cuenta corriente, eso no significa que yo soy pecador. Eso significa que esa no es la voluntad de Dios para mi vida. Y que yo voy a pelear contra eso. ¿Cómo? Creyendo lo que dice Filipenses 4:19, por ejemplo. Y yendo a trabajar o buscando trabajo, también voy a pelear contra ese pecado que es que falte dinero en mi cuenta corriente para llegar a final de mes. Voy a pelear contra ello. Eso es limpiarnos del pecado que nos asedia, por ejemplo. Cuando no estamos viviendo la voluntad de Dios, eso está mal. Tenemos que estar viviendo la voluntad de Dios, pero es que sí, yo también estoy en el camino y yo creo que eso es lo correcto. Tenemos que aprender a perfeccionar la santidad en el temor del Señor. ¿Eso qué es? Tenemos que aprender a buscar la voluntad de Dios, lo que nos acerca a Dios, lo que nos enfoca en Dios. Tenemos que aprender a buscar lo que nos enfoca en Dios y hacer esa carrera. Caminar en esa dirección. Es interesante que el autor de Hebreos dice que tenemos que quitarnos del pecado que nos asedia, que tenemos una carrera por delante, y nos dice, ¿y en qué tenemos que tener nuestros ojos fijos? ¿A dónde tenemos que correr? ¿A dónde tenemos que correr? Tenemos que correr a Jesús, autor y consumador de la fe. Es a Jesús a quien tenemos que correr. Una buena forma, pues, de deshacernos del pecado, tome nota, esta frase es mía, tome nota. Una buena forma de deshacernos del pecado, lo tengo en negrita porque quiero que ustedes lo tengan en sus libretas. Es mía la frase. Una buena forma de deshacernos del pecado es mantener el pensamiento en Jesús. Una buena forma de deshacernos del pecado es mantener el pensamiento en Jesús. Eso es lo que yo deduzco de Hebreos 12, es con lo que me he quedado este fin de semana, es con lo que me he quedado de Hebreos 12, 1 y 2. Que una buena forma de ser santo, una buena forma de deshacerme de errores, de necesidades, de faltas, una buena forma de deshacerme de no estar en la voluntad de Dios, es tener mi mente puesta en Jesús. Eso es lo que quiere decir Hebreos 12:2. Puestos los ojos, del griego aforontes. Ahora que estoy enseñando griego es más fácil. Significa considerar con atención. Puestos los ojos no es mirar con nuestros ojos naturales, porque si no, ¿dónde está Jesús? No lo vemos. Puestos los ojos aforontes es considerar con atención, fijar la atención, apartar la mirada de algo para ver otra cosa, según el diccionario Vine. Alguien que sabía mucho del griego. ¿Qué es poner los ojos? Es dejar de mirar una cosa para mirar otra cosa. ¿Y hacerlo cómo? Hacerlo con atención.
No es considerar las cosas de Dios, la iglesia, la palabra de Dios, las promesas de Dios, como algo que bueno, que se te puede cruzar o no se te puede cruzar en la vida. No, no, no. Algo que puede pasar y que no tienes por qué centrar tu atención en él. El autor de Hebreo nos dice, limpiarnos del pecado que nos asedia. ¿Cómo? Fijando nuestra atención en Jesús. Fijando nuestra atención en las cosas de Dios. Esa es una buena forma, escúcheme, para que usted perfeccione y yo, para que perfeccionemos la santidad. Cuando somos capaces de enfocarnos, como decía la hermana Domi, no en las noticias del telediario, ni en el informe del ministro de Hacienda, ni en el informe del médico, sino que cuando somos capaces de enfocarnos en lo que Dios dice en su palabra, en Jesús, el verbo de Dios, escuche, estamos perfeccionando la santidad. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Cuando usted se fija en las cosas de Dios, y solo las de Dios, insisto, ese puestos los ojos, es del griego aforoneo, es dejar de mirar unas cosas para centrarnos en otras. Cuando nosotros somos capaces de poner los ojos en Jesús, escuchen mi hermano, estamos capacitando nuestro corazón para recibir cosas de Dios. Estamos limpiando nuestro corazón. Lo estamos capacitando, lo estamos purificando para recibir cosas de Dios. Y cuando no es así, las cosas de Dios no tienen por qué llegar. Mucho cuidado, mis estimados hermanos, porque el pecado comienza en el alma. Santiago capítulo 1, vamos ahí. Versículos 13 al 16. Que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, y Él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado, estamos prestando atención a estos textos, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz ¿a qué? Al pecado. Y cuando el pecado es consumado, engendra el ¿qué? La separación, la muerte. Es lo mismo. Engendra la separación, la muerte. Amados míos, no se engañen. Amados míos, no se engañen. Que el pecado comienza en nuestra propia alma. Pero ¿y quién puso ese deseo? ¿Ese deseo puede haber venido de tu carne? ¿Puede haber sido lanzado por el diablo? ¿Puede haberlo metido en ti el mundo? Pero estamos hablando de deshacernos del pecado que nos asedia. ¿Para qué? Para recibir las cosas de Dios. El pecado comienza con un deseo. Evidentemente, un deseo incorrecto en nuestra alma. Por eso es importante saber y conocer si los deseos que tenemos son nuestros, del diablo, del mundo,
o vienen de parte de Dios, porque Dios también pone en nosotros deseo. Ahora, según la descripción aquí del apóstol Santiago, él dice: purifiquen sus almas, porque si no, no vamos a recibir nada del Señor. Él habla y dice: ese deseo, del griego epitsumia, un intenso de cualquier tipo, bueno o malo. En principio, el deseo nace en nuestro corazón y no sabemos muy bien si es de parte de Dios o de parte nuestro. David tuvo un deseo que parecía bueno y no era de parte de Dios. Rápidamente, segunda de Crónicas 6, del 7 al 9. Mi padre David, dice Salomón, tuvo en su corazón un deseo, el de edificar una casa al nombre del Señor, Dios de Israel. Pero el Señor dijo a mi padre David: ya que tuviste en tu corazón edificar una casa a mi nombre, bien hiciste en desearlo en tu corazón. Sin embargo, tú no edificarás la casa, sino que tu hijo que te nacerá, él le edificará la casa a mi nombre. Bien hiciste en tener tu deseo. Es como que le estaba diciendo Dios o el Señor al rey David: es un deseo tuyo. Y no es que fuera malo, hiciste bien en desear construirme una casa. Pero yo no puse ese deseo y no es lo que quiero que tú hagas. ¿Se imagina al rey David insistiendo: Señor, pero tú dices, tú confirmas que es un buen deseo, entonces yo quiero hacerlo? Pero es que no es lo que yo he puesto para ti. ¿Qué puedes hacer tú? Vete reuniendo los materiales. Porque lo que yo quiero es que tu hijo, hombre de paz, no un hombre con las manos llenas de sangre como tú, un guerrero, sino que un hombre de paz me construya a mí la casa. Ahora, ese era tu deseo, insisto, no se lo había puesto Dios, y no era malo, y Dios le dijo: y es un buen deseo, pero no quiero que lo hagas. ¿Se imaginan si David insiste? Y él dice: pues ahora te la hago. Hubiese pecado, pero Dios reconoció que era un buen deseo. Sí, pero no era el deseo de Dios. El deseo de Dios era que un hombre de paz le construyera la casa, no un guerrero. Por eso digo, los deseos pueden ser nuestros, pueden lanzarlos el diablo, pueden lanzarlos el mundo, o puede ponerlos Dios. Lo importante en todo esto es que el Espíritu Santo nos guíe y nos dirija y nos diga: esto que estoy deseando, esto que yo quiero hacer, esto que quiero estudiar, este lugar a donde quiero ir, esta persona con la que quiero hablar, ¿esto es el deseo de Dios? ¿Es la voluntad de Dios? ¿O no es la voluntad de Dios? Porque si no es la voluntad de Dios, hermanos, insisto, no vivir la voluntad de Dios es falta a lo que es debido, es pecado. Y no es que seamos pecadores, no es la conciencia, no es el pensamiento que quiero dejarles. Quiero decirles que vivir fuera de la voluntad de Dios no es lo que Dios quiere. Dios quiere que seamos santos y que perfeccionemos la santidad y que vivamos por completo en los deseos de Dios, en la voluntad de Dios. ¿Me estoy explicando bien, mi amor? Más o menos. Más o menos. Salirse del plan de Dios, de los deseos de Dios, por muy buenos que sean, es meter la pata, es no perfeccionar la santidad, es tener el alma contaminada y entonces ser hombres de doble ánimo, que no alcanzamos las cosas de Dios. Ahora somos libres en Cristo, diga: soy libre en Cristo, para hacer la voluntad de Dios y para alcanzar la voluntad de Dios. Dice 1 Corintios 6, acompáñeme, ya estamos terminando. Y a Dios gracias, vamos a acabar con el segundo punto. Dice 1 Corintios 6. ¿Eso fue lo que dije antes? Sí.
del 9 al 12, el apóstol Pablo: ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar. Ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y estos eran algunos de ustedes. Eran en el pasado. Pero fueron lavados. ¿Qué fueron? Aleluya. Fueron lavados, pero fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas son de provecho. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna de ellas. Dice el capítulo 10, versículo 23, todo es lícito, pero no todo es de provecho. Todo es lícito, pero no todo edifica. Como decía mi hijo el otro día, somos libres, pero no para el libertinaje. Somos lícitos para lo que es de provecho. Somos lícitos somos libres, si me explico bien, somos libres para lo que es de provecho. Somos libres para las cosas que no me dominen. Somos libres para hacer lo que edifica. Para eso el Señor nos ha hecho libres. Ahora, el apóstol Pablo tiene que escribir y decir esto porque seguramente en la iglesia de Corinto había gente, como decía yo antes, no, Cristo me ha hecho libre, ya soy santo, entonces ahora ya puedo hacer lo que me dé la gana. No, mi espíritu ha sido salvo, con mi cuerpo hago lo que me dé la gana. No es así. No es así. Somos libres. ¿Y qué es lo lícito? Lo lícito es lo que Dios quiere, la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es aquello que edifica. La voluntad de Dios es aquello que no me domina. La voluntad de Dios es aquello que a mí me sirve de provecho. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Se la digo. La voluntad de Dios es que usted se aleje de la forma de pensar y de vivir del mundo y cada vez viva más conforme a la palabra de Dios. Escúcheme, porque a lo mejor le suena raro en una iglesia de fe, pero es que la iglesia de fe cree en la santidad y enseña santidad y predica santidad. Sin santidad no podemos recibir cosas de Dios. Es el enfoque de esta palabra. Sin santidad no podemos recibir cosas de Dios. Porque Dios no quiere mandar cosas. No, escuche. No es porque Dios no nos haya enviado, ni nos haya dado las cosas, Él ya lo ha hecho. Pero sin santidad somos incapaces de recibir las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque nos envuelve el pecado, porque el pecado es un peso, porque no aprendemos, no avanzamos, seguimos diciendo las mismas cosas, seguimos pensando las mismas cosas, seguimos haciendo las mismas cosas. Y Dios quiere que sus santos perfeccionen la santidad, porque de esa forma nosotros que ya somos capaces de recibir todo lo bueno de Dios, lo recibimos. Lo recibimos. También por eso, y sería la conclusión de hoy, también tal vez por eso es que no recibimos cosas de Dios. Insisto, el apóstol Santiago dice, quien sea de doble ánimo,
no recibe cosas del Señor. Purifiquen sus corazones. Y la santidad purifica nuestros corazones. Lo leyeron en 2 Corintios 7:1, ¿verdad? Purificando nuestros corazones en la santidad, perfeccionando la santidad en el temor del Señor. Y esta palabra no es para condenar, no es para que usted se sienta pequeñito, no es para que usted se sienta no apto para recibir las cosas de Dios, ni un indigno pecador fuera de la voluntad de Dios, no. La palabra de Dios viene simplemente para enseñar, para decirnos, puestos los ojos en Jesús, enfócate en Jesús, haz la carrera de Dios, haz la carrera de Dios, haz la carrera de Dios y deja que el Espíritu Santo esté hablando y guiando tu vida en los deseos de Dios. Ezequiel 36 del 25 al 27 dice: entonces los rociaré con agua limpia y quedarán limpios de todas sus inmundicias, y de todos los ídolos los limpiaré, y además les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré otro corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. El Espíritu es el Espíritu Santo de Dios, que ha sido enviado por Dios para estar dentro de nosotros y guiarnos a toda la verdad. El profeta Ezequiel en el Antiguo Testamento ya hablaba de que íbamos a ser limpios y que el Espíritu iba a estar cambiando nuestro corazón y que el Espíritu iba a ser el que nos iba a decir por dónde andar y cómo andar. Sin el Espíritu Santo de Dios es muy difícil perfeccionar la santidad. No he estudiado, pero a lo mejor por eso se le llama el Espíritu Santo de Dios, porque el Espíritu también nos separa de las cosas del mundo y enfoca nuestra mirada en las cosas de Dios. ¿Quieres recibir cosas de Dios? Perfecciona la santidad en el temor de Dios. Quiero recibir cosas de Dios. Perfecciono la santidad en el temor de Dios. Amén. Cierra sus ojos, cierra su Somos real sacerdocio, nación santa adquirida por Dios.